esto no es secreto. Ok. Bueno, creo que ya está grabando, entonces sí, ya está grabando. Bueno, entonces buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos al maestro, no sé, maestro en óptica, me imagino, Yanier Ojeda, que es estudiante de doctorado del CIO. Él nos va a hablar en esta sesión con su plática, que es Optical Ultrasound Detection in Photoacoustics and its Application for Image Reconstruction, ¿no? Entonces, bueno, les pedimos a todos, por favor, que silencien su micrófono y que guardemos las preguntas al final. Pues adelante, Yanier, todo tuyo. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Como decía Lenin, les voy a presentar esta plática que abarca una parte importante de lo que ha sido mi proyecto de doctorado, y se trata fundamentalmente de métodos ópticos para detectar la señal fotoacústica y su aplicación en la reconstrucción de imágenes. Para esto he distribuido la plática como se muestra. Primero una breve introducción, luego hablaremos de los métodos de detección de ultrasonido de campo completo. Me voy a enfocar específicamente en un sistema SLIR fuera de eje para la detección de la señal fotoacústica. Voy a hablar un poco acerca del uso de la transformada de radón para la reconstrucción de imágenes, algunos resultados que he obtenido utilizando estas técnicas y finalmente las conclusiones de esta parte del trabajo. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con este arreglo, donde pues básicamente se representa la generación del efecto fotoacústico y una detección clásica o más convencional de la onda fotoacústica. Básicamente tenemos una muestra que tiene la capacidad de absorber la energía de la luz que se le hace incidir, y luego de un proceso de absorción pues viene la expansión termoelástica, la generación de una onda de presión que se propaga al medio circundante, y finalmente pues colocamos un detector en la cercanía de la muestra y vamos a poder capturar esta señal de ultrasonido que se generó gracias a la absorción de la radiación láser, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos un detector discreto, un detector que puede ser puntual o no, depende del criterio que tengamos, pero lo fundamental es que este detector es capaz solo de muestrear una sección pequeña de todo el frente de onda que se generó, y pues vamos a obtener una señal resuelta temporalmente de esa sección del frente de onda, ¿no? Pero si queremos hacer imágenes, pues sabemos que necesitamos hacer un muestreo de todo el frente de onda, de todo el campo acústico. Entonces, hay básicamente dos maneras de hacerlo. O tenemos un grupo de detectores distribuidos alrededor de la muestra y un sistema de adquisición y de multiplexación robusto para poder hacer la captura de todas esas señales al mismo tiempo, y esto por supuesto implica pues una cantidad de dinero considerable, son sistemas costosos. O la opción que es más viable para la mayoría de nosotros pues es un único detector, y vamos ahí muestreando punto por punto alrededor de la muestra y capturando todas estas señales para generar un presograma de todo este campo acústico que se está generando, con la dificultad de esta segunda opción de que, pues claro, implica mayores tiempos de captura porque tenemos que ir punto por punto ahí detectando la señal, ¿no? y guardándola. Entonces, cuando yo comencé a trabajar en el área esta de la fotoacústica, yo identifiqué como que esta zona es el cuello de botella de esta tecnología, ¿no? La parte de la detección y de multiplexado de todas estas señales, pues es un punto a considerar, ¿no?
inicialmente pensamos en construir un multiplexor y conseguir un grupo grande de sensores y hacer un sistema de adquisición así complejo. Pero la tarea de hacer un multiplexor, pues sí requería mucho tiempo y esfuerzo que a lo mejor no iba a resultar en lo que esperábamos, ¿no? Y como estamos aquí en el CIO y aquí se respira óptica, pues surgió la idea de por qué no, en vez de basar nuestra detección, como clásicamente se hace en sensores que están fundamentados en materiales piezoeléctricos o quizás sensores capacitivos, ¿por qué no usar algún dispositivo óptico para detectar la señal fotoacústica? Y bueno, cuando uno se pone a leer la literatura de todos los dispositivos ópticos que se utilizan para sensar las ondas acústicas, pues ahí todo el mundo dice, no, pues las ventajas de estos métodos es que tiene un gran ancho de banda y una gran sensibilidad. Y esto lo he podido probar diario ahí en el laboratorio. Tenemos un sensor basado en fibra óptica y sí, efectivamente tiene un ancho de banda muy grande y tiene una sensibilidad impresionante. Y creo que sí, que tienen razón al decir que estos métodos pues son muy buenos en ese sentido. Y esto es lo que ha permitido capturar señales como estas que se observan aquí, que bueno, fue básicamente lo que presentó también Enrique en la presentación anterior, donde se pueden capturar señales utilizando este tipo de métodos, pues capturar señales que tienen un contenido frecuencial muy grande. Pero yo le veo otra ventaja a la detección óptica, y es que cuando hablamos de dispositivos ópticos podemos imaginar que existe un medio, un aparato óptico que por sí solo es un sistema multiplexado, y es la cámara. En una cámara pues tenemos un conjunto de sensores ópticos que le llamamos píxeles, y cuando tomamos una fotografía de una escena, pues estamos tomando este conjunto de señales que están resueltas espacialmente, ¿no? Entonces, pues bueno, el interés de utilizar métodos ópticos también se combinó con esta posibilidad de sortear la dificultad que implica tener múltiples sensores o necesitar múltiples sensores, para decantarnos por utilizar un método óptico para detectar el fenómeno fotoacústico, pero que se base en una cámara. Esto se conoce como métodos de detección de campo completo, donde se utiliza una cámara y alguna técnica óptica para ya no sería una señal puntual o una señal de una sección del frente de onda que está resuelta temporalmente, sino sería la información para un instante de tiempo de todo el campo acústico que se generó una vez que se dio la absorción del pulso láser, ¿no? Entonces, tendríamos esta colección de ondas alrededor de la muestra resueltas espacialmente. Lo ventajoso de esto es que en esta única imagen que está aquí, pues tenemos toda la información necesaria para poder hacer el proceso de reconstrucción, mientras que en una detección con un único sensor necesitábamos hacer el barrido alrededor de la muestra. Con esta fotografía ya tenemos toda la información que necesitamos para hacer la reconstrucción de la forma del absorbedor. Entonces, pues básicamente sería sustituir nuestro sensor clásico que siempre hemos utilizado por una cámara y tomar una foto de esa onda o de ese campo acústico. Bueno, hasta aquí ya teníamos la idea.
Solo había que superar dos pequeños desafíos tecnológicos. El primero, pues, hacer visible una onda de ultrasonido. Y el segundo, tomar una fotografía de algo que va viajando, por ejemplo, como el ultrasonido en el agua, pues va viajando a alrededor de 1500 metros por segundo. Entonces, esos serían los dos retos: hacer visible la onda de ultrasonido y tomar una fotografía lo suficientemente rápido para que se pueda ver ese perfil de la onda, considerando que es algo que va viajando súper rápido, ¿no? Entonces, estos dos pequeños desafíos, pues sí me llevaron como un año de trabajo más o menos. Primero vamos a abordar el primero, el de hacer visible una onda de ultrasonido. Para esto, pues nos basamos en el efecto fotoelástico, que, dicho con mis palabras, lo que dice es que un medio transparente que se somete a un estrés, pues se le va a modificar sus características. Básicamente su índice de refracción se va a ver afectado por la magnitud de este estrés. Entonces, si nosotros consideramos que la onda de ultrasonido es una onda de presión que se va propagando por el medio, pues entonces podemos entender de que por aquellas zonas donde va viajando el frente de onda, pues va modificando el índice de refracción del medio en función de la amplitud de esta onda, ¿no? Basados en esto, pues es como funcionan todos los dispositivos de detección óptico de ultrasonido, pero lo abordan desde dos principios diferentes. O utilizan interferencia para mapear estas alteraciones que produce la onda de ultrasonido propagándose por el medio, o utilizan la refracción de la luz. Yo he probado las dos, tanto interferencia como refracción, pero este trabajo que le voy a mostrar ahora se basa en refracción. Para eso utilicé un sistema que se conoce como sistema Sliden, y que viene de una palabra, creo, en alemán, y que significa como sombras o algo así. Entonces, está descrito en esta imagen de la izquierda un esquema simple de cómo funciona el Sliden, básicamente, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos una fuente de luz puntual y un espejo que puede ser parabólico o esférico. Es un espejo cóncavo. Entonces, imaginemos que la luz que sale de la fuente, pues este frente de onda llega hasta la superficie del espejo, y si guardamos ciertas características, como por ejemplo colocarlo a dos distancias focales del espejo, la fuente de luz, pues va a pasar que esta luz va a ser enfocada nuevamente en un punto paralelo al origen, ¿no? Entonces, este sistema se llama fuera de eje. Selecciona un punto. Perdón. Ahora sí se ve el puntero. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, como les decía, este sistema se llama fuera de eje porque, como pueden ver, digamos que trazamos el eje óptico de este espejo por aquí, y a ambos lados colocamos, a un lado colocamos la fuente y al otro lado colocamos el detector. Entonces, vamos a imaginar que un rayo que sale de la fuente y en su viaje hacia la superficie del espejo se encuentra con una inhomogeneidad en el medio que está atravesando, ¿verdad? Lo que esperamos es que en estas zonas donde hay un cambio de índice de refracción, pues el rayo se va a desviar. Se va a desviar de su trayectoria normal, ¿no? Entonces va a llegar al espejo con un ángulo un tantito diferente,
lo que va a hacer que el espejo lo enfoque ya no en el punto que se esperaba, sino un poquito salido. Si nosotros nos auxiliamos en este sistema de una navaja, y por eso esto también se conoce como el método de la navaja, si ponemos en el punto focal posterior, ponemos una navaja, pues lo que vamos a hacer es bloquear todos aquellos rayos que atravesaron por alguna zona donde había alguna perturbación, ¿no? Todos aquellos rayos que se salen de su trayectoria van a ser bloqueados por la navaja, no van a alcanzar a llegar al detector de la cámara y se van a observar como una zona de sombra. Entonces, este sistema lo que va a hacer es generar un mapa de sombras de todas aquellas zonas donde existe cierta perturbación o cierta inhomogeneidad del medio. Entonces, con esto salen imágenes así espectaculares como la que está a la derecha, donde se puede ver los gases calientes que salen de una llama, y tiene muchas aplicaciones en la industria, sobre todo para el análisis de fluidos, de gases, movimiento de los gases, ese tipo de cosas, porque los podemos ver como una modificación del índice de refracción del medio, y se pueden generar estas imágenes donde las zonas oscuras representan una variación del índice de refracción, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, pues nuestra onda acústica, o el frente de onda, va a modificar el índice de refracción del medio circundante. Vamos a imaginar que la muestra está sumergida en agua, entonces el medio circundante, el agua, por aquellas zonas donde vaya pasando el frente de onda, pues se va a ver como una zona oscura. Ahora, esta sería la detección, ¿no? Con esto nosotros detectaríamos el frente de onda, el campo acústico que se generó gracias a la absorción láser. Pero el fin último de nuestro sistema es generar una imagen a partir de este campo acústico, ¿no? Entonces, pues bueno, ya una vez que tengamos el campo acústico, hacer la proyección hacia atrás. Pues aquí hemos visto que existen muchos algoritmos de reconstrucción. Incluso Misael pues nos comentaba uno que él estuvo desarrollando. Pero bueno, podemos utilizar back projection o el delay and zoom, o no sé, varios. Pero para este tipo de adquisición hay uno que está muy... Perdón, ¿cómo puedo cambiar? Dale adelante con las flechas. Ahí está. Uno que se utiliza mucho para la detección de campo completo, y es el algoritmo basado en la transformada de radón. Bueno, la transformada de radón es, digamos, una forma de analizar estas señales que vamos a obtener, y que se utiliza para la reconstrucción de imágenes en muchas aplicaciones médicas, incluso en la tomografía también he visto que se puede utilizar. Vamos a entender un poco cómo funciona de manera general este algoritmo, y es que imaginemos que tenemos unos absorbedores como estos, y luego pues, se genera su campo acústico. Esto lo generé usando el Keywave, resolviendo el problema directo. Pues aquí tenemos el campo acústico que generarían estos dos absorbedores. Este campo, luego que le doy un tiempo de vuelo a la onda específico, pues bueno, tenemos este campo, ¿no? Luego que se ha propagado un poco. Ahora, esto sería básicamente lo que yo voy a rescatar con el método de detección Sliden, ¿no? Tendría esto. Ahora tengo que hacer la proyección hacia atrás de esta onda para reconstruir el perfil del... La transformada de radón lo que hace es integrar
la función que tenemos. Imaginemos que tenemos una función en 2 dimensiones. Entonces, al calcularle la transformada de Radon, lo que hacemos es encontrar la proyección de esta función en cierta dirección. Imaginemos que fijamos un ángulo específico y entonces paralelas que tienen ese ángulo, ¿no? Y nos arroja algo como esto. Sería la proyección de toda esta función en esta dirección. Y luego le cambia el ángulo y encuentra la proyección en otra dirección y va cambiando el ángulo y va encontrando todas las proyecciones de esta función en los 360 grados. ¿Para qué? Para que una vez que ya tengamos la función en el espacio de Radon, pues vamos a obtener algo como esto que se observa aquí a la derecha. Entonces, esto se conoce como senograma y es, digamos que en cada columna está la proyección para un ángulo específico de nuestra función. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Pues que una vez que estemos en el espacio de Radon, hacer la proyección hacia atrás que tendríamos que hacer aquí, digamos, de manera esférica. Aquí solo sería hacer una proyección lineal. Solo tendríamos que hacer un desplazamiento lineal de estos lóbulos que se presentan aquí. Un desplazamiento que va a ser equivalente al tiempo de vuelo de la onda multiplicado por la velocidad de propagación de la onda en el medio. Entonces, ya una vez que estamos aquí, en el espacio de Radon, hacemos ese desplazamiento equivalente a la distancia que se propagó la onda y vamos a obtener algo como esto. Y una vez que tenemos esto, hallamos la transformada inversa de Radon y nos reconstruye el perfil de la onda, el perfil de la muestra original que generó esta onda, ¿no? Bueno, por aquí está más o menos la expresión de por qué sucede esto, y es que cuando encuentras la transformada de Radon de esta señal, ves que es equivalente a la transformada de Radon de la fuente, de la señal fuente, digamos, desplazada a una distancia menos s y más s. Por eso, ya una vez que está aquí, podemos hacer este desplazamiento y luego aplicando la transformada inversa, pues rescatamos el perfil original que tenía nuestra muestra. Entonces, por decirlo de alguna manera, es una forma sencilla de obtener la forma del absorbedor a partir de su campo acústico en unos simples pasos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el arreglo experimental como tal, que fue el que yo implementé, o con lo que se obtuvo estas imágenes. Bueno, como decía, pues tenemos una fuente puntual y una fuente que en este caso es un LED. La hacemos puntual utilizando una lente y la hacemos pasar a través de una rendija de entrada al sistema. Entonces, digamos que la zona puntual pues sería aquí. Entonces, este haz diverge hasta llegar a la superficie del espejo. En su camino, pues tenemos ahí nuestro recipiente con el líquido que va a ser de transductor, y ahí adentro está la muestra, ¿no? De regreso, pues el haz es enfocado nuevamente en un punto paralelo a este, y en este punto vamos a colocar nuestra navaja, la que va a ser encargada de filtrar todos aquellos rayos de luz que se van a topar con alguna perturbación. Y más acá de la navaja, pues está el detector. Entonces, ahora sí es momento de hablar del segundo problema, ¿no? Cómo capturar una imagen de un evento que está moviéndose a tan grande velocidad dentro del medio, ¿no? O usamos una cámara rápida que no teníamos, o, bueno, la opción, digamos, más económica
es utilizar una fuente estroboscópica. Tal vez algunos sí sepan de qué se trata, pero una fuente estroboscópica básicamente es una luz que permite, por su corta duración, iluminar la escena en un breve espacio de tiempo, que hace que nuestra fotografía pueda capturar eventos que se están moviendo muy rápido. Entonces, este tipo de iluminación estroboscópica se utiliza para tomar fotografías de eventos que ocurren rápido, e incluso para medir las velocidades de giro de algunos elementos como motores de coche y eso. Entonces, pues básicamente lo que tuve que hacer fue construir una fuente estroboscópica que tuviera un ancho de pulso lo suficientemente corto para que en su tiempo de duración, combinado con el tiempo de captura de la cámara, pues no diera tanto tiempo a que la onda se desplazara mucho, y así poder hacer una imagen, digamos, legible del frente de onda de la onda acústica, ¿no? Esto fue una tarea también compleja, porque después de probar algunas variantes, me decanté por utilizar un LED de media potencia, un LED de 3 watts, pero hacer conducir o hacer brillar un LED por un periodo corto de tiempo, digamos, tiempos razonables, están alrededor de 1 microsegundo. Hacer brillar un LED durante solo 1 microsegundo es complicado, porque hay que sobreexcitarlo mucho, lo que, bueno, eso aumenta la tasa de mortalidad de los LED, y lo pagué pues quemando muchos LED. Entonces, bueno, para completar el sistema fotoacústico, pues aquí tenemos esta línea roja que lo constituye el pulso láser de excitación. Como ven, viene en dirección ortogonal al sensado, y aquí vemos una vista superior de cómo dos absorbedores están dentro de la pecera, como se ve aquí, digamos, están en profundidad desde donde lo ve la cámara, ¿no? Entonces, si lo miramos desde arriba, vemos que las láser se pasa a través de estas lentes cilíndricas con el único objetivo de convertir todo nuestro haz en una distribución que se conoce como hoja de luz. ¿Para qué? Para hacer una excitación. La posición de esta hoja de luz. Entonces, yo solo estaría excitando la muestra, digamos, en este plano que define el grosor de nuestra hoja de luz. Y por tanto, el frente de onda que se va a generar, pues va a tener información solo de esta posición de la muestra. Entonces, para aquellos que nunca han visto una onda fotoacústica, pues aquí se lo muestro en el video de la derecha. Es la onda fotoacústica que se generó al hacer incidir luz láser sobre un absorbedor de grafito. Esto que se ve por aquí es digamos, con lo que sostuve el absorbedor de grafito dentro de la piscina de nuestro material, de nuestro medio transparente, que ahora voy a explicar qué medio utilicé. Y bueno, le hago incidir la radiación láser, capturo con la cámara un fotograma, otro fotograma, voy cambiando el tiempo de vuelo de la onda, que lo puedo modificar gracias a que puedo variar, digamos, el tiempo de demora en que doy el pulso estroboscópico con respecto al pulso láser. Y pues para eso tuve que también generar una unidad de demora que me determina el tiempo de vuelo de la onda, y que es un parámetro fundamental, como vieron, para el proceso de reconstrucción. Pues es necesario no solo generar el fenómeno fotoacústico, sino esperar a que la onda
haya terminado de salir del objeto para nosotros hacer la captura y luego poder hacer la inversión, ¿no? Entonces, este recipiente transparente estaba lleno de alcohol etílico. ¿Por qué alcohol? Pues bueno, también lo hice con agua, pero sucede que el alcohol tiene un coeficiente de Gladstone mejor, al menos dos veces mejor que el del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mismo estrés, para la misma presión, el índice de refracción del alcohol cambia el doble de lo que cambiaría el del agua. Entonces, esto favorece la sensibilidad de mi sistema y por eso fue que utilicé alcohol y no agua. Otra cosa que favorece es que la velocidad de propagación del ultrasonido en el alcohol es alrededor de 1100, mientras que en el agua está alrededor de 1500. Entonces, también me ayuda a que mi perfil sea un poco más definido. Pero bueno, como les decía, no es mi interés únicamente ver la propagación de la onda. Y como dato curioso, pues aquí pueden ver que lo que fondo del recipiente y se refleja y viene con una fase invertida, ¿no? Ven la curvatura que es invertida. Esta es la onda reflejada en el fondo de la pecera. Entonces, pero yo había sostenido que con un único fotograma era suficiente para hacer el proceso de reconstrucción. Entonces vamos a ver eso. Bueno, aquí está otra fotografía en este caso fueron dos absorbedores de grafito que los fijé en un pedazo de plastilina, lo puse dentro de mi pecera, generé la onda fotoacústica, esperé un tiempo prudente, en este caso no creo que son como 15 microsegundos, esperé a que la onda saliera completamente y pues capturé el perfil, ¿no? Pues ya teniendo esto, puedo limpiar un poco la señal. Esto me estorba mucho porque luego me genera, digamos, artefactos en la imagen reconstruida. Eliminé la sombra de mi sostenedor ahí, que lo hice como muy artesanal, pero bueno, lo eliminé de la imagen porque eso no me ofrece información y me quedé solamente con el campo. Ahora esto le apliqué el algoritmo de reconstrucción que les había comentado y cuidando los tiempos de vuelo y la velocidad de propagación en el medio, pues esto fue lo que la imagen reconstruida, ¿no? Que más o menos, digamos que reproduce bastante fielmente, a pesar de algunos artefactos que se ven por acá y por acá, reproduce bastante fiel la distribución que tenían los absorbedores en la muestra. Como pueden ver, el de encima quedó un poco más pequeño y no se debe a que sea más pequeño, sino que la excitación no fue, digamos, del todo uniforme y se puede ver en el perfil de la onda fotoacústica que genera, que no está tan definido como el otro, ¿no? Pero bueno, este es, digamos, el primer resultado que tuvimos de reconstruir objetos a partir del perfil capturado con la cámara y utilizando el algoritmo de reconstrucción de la transformada de radón. Pero nuestra intención era hacer imágenes de objetos un poco más complejos, ¿no? Pues bueno, se utilizó un material de grafito también, se cortó en forma hexagonal, como pueden observar aquí en la imagen de la izquierda. Tiene unas dimensiones pues, relativamente grandes, pero esto se colocó de la misma forma dentro del contenedor, se excitó utilizando la hoja de luz, se excitó por ambos lados, generó la onda de ultrasonido, que es esta que está aquí, se capturó, que en este caso el tiempo de vuelo fue menor, y a partir de este perfil del acústico,
Como pueden ver, pues ya es un poco más complicado el perfil que en el caso anterior. Aquí tiene como otras ondas secundarias y ese tipo de cosas que el sistema también acá alcanza a visualizar. Y a partir de este perfil, pues aplicamos el mismo algoritmo que habíamos comentado. Le dimos la propagación hacia atrás y se generó esta forma o esta imagen reconstruida, que también pueden ver que guarda relación con la geometría de la muestra y las dimensiones concuerdan de forma adecuada, digamos, para la limitante que tenemos en cuanto a resolución. Pues estos dos resultados están, digamos, aceptables, pero nos hicieron ver que nuestro sistema todavía tiene muchas cosas que mejorar. En primer lugar, pues la resolución que alcanza no es del todo buena, porque 500 micras o medio milímetro, y pues bueno, la resolución de nuestro sistema está limitado por dos grandes factores. Uno, el tiempo del pulso estroboscópico. Lo mínimo que pude lograr fueron 2 microsegundos, y todavía en 2 microsegundos la onda alcanza a viajar pues alrededor de 2 milímetros, lo que no hace a mi perfil muy definido, y eso se ve en el proceso de reconstrucción, ¿no? Y el otro factor es que la cámara que tenemos también es de baja resolución, lo que limita la captura adecuada de este perfil. Si ven la imagen, hasta se ve pixelada, ¿no? Porque también nuestro sistema óptico no es el más adecuado, no alcanza a aprovechar todo el área del sensor que tenemos, pero aún así nuestro sistema es capaz de generar las imágenes fotoacústicas a partir de la captura del campo completo. Entonces, a modo de conclusiones, pues podemos decir que el sistema de adquisición de campo completo que implementamos, pues es un método efectivo para generar las imágenes de la onda de ultrasonido generado por láser, que también el algoritmo basado en la transformada de radón es útil y permite reconstruir la forma del objeto cuidando sus dimensiones reales. También como un plus que tiene este trabajo es que utilizar una hoja de luz simétrica favorece a que la muestra sea excitada uniformemente por ambas direcciones, que a diferencia de otros trabajos, pues solo se utiliza la iluminación desde una dirección, y esto hace que ya no sea suficiente con una única exposición poder generar la imagen, como en este caso. En este caso, con un único pulso láser y con una única fotografía, pues es suficiente para generar la imagen fotoacústica. Las limitantes, pues lo que ya les estaba comentando, nuestros sistemas adolece de una mejor resolución, que está impedida por que no hemos podido lograr pulsos estroboscópicos más cortos. Quizás se requiera de alguna fuente de iluminación más, más fina, digamos, quizás un láser pulsado o algo con que su tiempo de duración de su pulso sea más pequeño, mejorando la resolución del perfil y finalmente de la onda. Y bueno, también la pobre resolución de nuestra cámara, que solo tiene 640 por 480 píxeles, lo que hace que no podamos reproducir o muestrear adecuadamente nuestra señal. Y por mi parte es todo. Son bienvenidas sus preguntas o sugerencias o quejas. Muchas gracias, Janier. Una plática muy interesante. ¿Preguntas para Janier?
Levanten su manita virtual, por favor. No veo ninguna mano levantada. Argelia, adelante. Yo que me quiero esperar. Oye, muchas gracias por tu presentación. La verdad está bien interesante. Tengo varias dudas, sobre todo por desconocimiento, ya que, o sea, ¿hasta qué punto se puede decir fotoacústica? Porque finalmente tú vas a generar la imagen a partir del ultrasonido. Y ahí viene la siguiente duda. Digo, lo explicaste, pero me gustaría entender más. O sea, finalmente tu LED lo estás modulando para generar el efecto fotoacústico, pero no me queda claro ahí por qué el estrobo entra y cómo es que te ayuda la modulación del láser, del LED, el estrobo, para tú generar esa imagen. Ahí ya me perdí un poco. ¿Lo puedes explicar? Ok. Sí, a lo mejor no me expliqué bien. Vamos aquí. Sí se ve esta diapositiva. Ok. Sí. Bueno, aquí el láser es el que va a generar el efecto fotoacústico, ¿no? Entonces, esta es la piscina clásica que nosotros siempre hemos usado. Aquí adentro metemos nuestro sensor y capturamos la señal, ¿no? En este caso, yo no tengo ese sensor. Yo lo que tengo es una sonda de luz que me va a monitorear cómo cambia o cómo se propaga la onda dentro del medio. Entonces, ¿para qué necesito? Perdón, Yanni. O sea, ¿el láser es el rojo? Sí, el láser es el rojo. Ya. Ok, perdón. Sí, no había comprendido eso. Perdón, sigue. Sí, claro. El láser es el rojo y le da, digamos, por los lados a la muestra. ¿Sí? Aquí lo vemos si lo estuviéramos mirando de arriba. Le está dando por el lado a la muestra. Y yo estoy mirando desde aquí. O sea, mi cámara está acá, ¿no? Entonces, el láser le da, genera la onda se va a propagar así y así, ¿no? Pero yo estoy mirando por aquí. Entonces, ¿por qué usar el LED pulsado? Bueno, si yo tuviera una cámara rápida, yo ponía la cámara aquí, miraba, y en el momento que fuera pasando la onda por aquí, pues yo tomaba la foto y ya, todo resuelto. Pero lo que pasa es que mi cámara es lenta, entonces si yo tomo una foto de algo que se va moviendo muy lento, pues que queda movido, ¿no? Que se va muy rápido, pues queda movido, entonces no vería el perfil definido, sino vería como una sombra ahí, una cosa ancha, ¿no? Porque es como cuando le toman una fotografía a alguien que se anda moviendo y se ve como un fantasma ahí. Entonces, como yo no tengo una cámara rápida que pueda tomar una foto instantánea para los tiempos en que se está manejando aquí de algo que va muy rápido, pues entonces lo que hago es utilizar una luz estroboscópica, que lo que haría es como congelarme en ese instante de tiempo que dura el pulso de luz, me lo deja congelado la imagen, la escena, ¿no? Una escena que está así caótica, moviéndose muy rápido, si le tomas una foto con una luz estroboscópica, pues lo deja congelado. Y por eso yo veo que los fotógrafos estos profesionales andan con su estrobo y las fotos de ellos quedan muy bien y las de nosotros no, ¿no? Y es por eso, porque el estrobo me acorta los tiempos de adquisición a el tiempo efectivo que dura el estrobo nada más. Entonces, con esto yo garantizo que mi perfil de la onda sea así, digamos, delgado, ¿no? No tan delgado como yo quisiera, pero al menos lo suficientemente delgado para que parezca un perfil y no un borrón. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. La verdad está súper ingenioso. Me encanta que
esta idea como de capturar las ondas acústicas para recuperar la imagen se me hace muy interesante. Y ahora la siguiente pregunta, también por desconocimiento o por no haber entendido bien, es, o sea, tú metes tus absorbedores dentro de esta pecera para mejorar la producción de las ondas acústicas, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo imágenes donde mi absorbedor no está dentro de ninguna pecera, o sea, está en el aire. Yo puedo capturar Ajá. también en el aire. Lo que pasa es que, pues como todos sabemos, el desacople de impedancia entre una muestra, digamos, en este caso del carbono o del grafito, el desacople de impedancias entre el grafito y el aire es muy grande. Entonces, ¿qué porción de la onda acústica alcanza a salir hacia el aire? Pues una muy pequeña. Entonces casi tengo que achicharrar la muestra para poder observar en el aire la onda acústica. Sin embargo, si lo pongo en un medio que, digamos, mejore ese acople de impedancias, pues más porción de la onda acústica va a pasar, y por eso es que nosotros usamos nuestra pecera con agua para la detección clásica, ¿no? Para que pues, se acoplen las impedancias. Entonces lo mismo es lo que yo hago aquí. Eh, lo hago para que más porción de la onda acústica alcance a salir al medio de transducción, que es el alcohol en este caso, que pudiera ser agua también. Pero claro, dificulta, digamos, todo el arreglo, ¿no? Lo hace más complejo. Pero es una cosa que por ahora no podemos prescindir de ella. Claro, claro. Oye, y otra cosa, este sistema que utilizas para la detección a través de la cámara, que dijiste que se llama Schlieren o algo así, no sé Sí, cómo así le se llama, pusiste. Slieren. Pues ahí está. ¿Para qué lo suelen usar? O sea, ¿en qué se emplea? Porque yo no lo había visto, digo, es relativamente sencillo, pero pues es muy útil. ¿En qué lo suelen usar? Bueno, es un sistema que yo creo que es muy antiguo. Tuvo un boom como en los años 70. Investigadores como Russo, algo así, lo estuvieron desarrollaron un poco la teoría de todo esto. Se usa, digamos, túneles de viento. Por ejemplo, los túneles de viento, estos que se usan en la industria para saber cómo vuelan los aviones y todo eso, ahí se forman turbulencias, ese tipo de cosas, pues implementan un sistema Sliren y pueden observar todas estas turbulencias, porque en esas zonas el índice de refracción del aire es diferente a la zona donde está calmada. También para observar corrientes de convección en líquidos. No, tiene muchísimas aplicaciones, incluso hay sistemas como de monitoreo del cielo, así como radares y ese tipo de cosas, que utilizan un Sliren que le llaman sintético, y puede observar las ondas de calor de los aviones, las ondas de choque que generan. Ya he visto muchos en el YouTube, ahí están gente haciendo también para ultrasonido. Se pueden observar ondas estacionarias de ultrasonido. Tienen muchísimas aplicaciones. Excelente. Y Y este es una, un esquema sencillo, sí. pero sí hay sistemas mucho más complejos. Yo utilicé el sistema más sencillo porque pues nada más lleva un solo espejo y yo nada más tenía uno, pero pues hay de dos espejos, que es muy clásico en una configuración que se conoce como Z, y que es digamos, el más industrial. Claro, claro. Oye, y la última pregunta, y esto tiene que ver con el medio que usaste. Bueno, ya nos explicaste las diferencias sobre el coeficiente, que lo mencionaste, el índice de refracción del alcohol con respecto al agua. Y yo tengo una duda porque, o sea, bueno, finalmente fueron eventos relativamente rápidos, pero este, el efecto de la evaporación del alcohol, este,
podría afectar, digo, si lo estás, por ejemplo, monitoreando un proceso, pues la evaporación es muy rápida cuando está en aire. ¿Qué podrías decirme eso? Parece que usted estaba allí cuando yo estaba haciendo el experimento, porque cuando le puse el alcohol, aquí en la parte superior de que aquí por supuesto lo corté en la piscina, pues se ve toda la evaporación de esto, ¿no? Es una fuente de ruido en toda esta parte de acá arriba, generaba muchísimo ruido. ¿Cómo lo solucioné? Pues le puse una tapa a la pecera, lo tapé hasta que digamos que se equilibró la cantidad de gas de alcohol que había allí y disminuyó enormemente la evaporación. Digamos que se saturó ese espacio pequeño que había allí de gas, se disminuyó la evaporación y pude generar la imagen. Pero si puede ver, no sé si se observa bien en el video, pero incluso se ven movimientos de convección ahí, ¿no? En el alcohol, sí lo ven. Se ven así como que se está moviendo por algunas partes y por aquí se ve así que fluye y todo eso sí es un problema el ruido, pero bueno, es algo con lo que hay que batallar. Ok, no, pues excelente trabajo, porque a pesar de las limitaciones que a veces no tenemos todo el equipo que uno quiere, creo que has logrado, o sea, en este primer esfuerzo, unos muy buenos resultados y pues felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Argelia. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Bueno, yo he estado cerca del trabajo de Yanier porque he estado en su comité de doctorado. Y una de las preguntas que le hago en este momento es resolución. Siempre que hace uno un nuevo objeto, una nueva metodología para determinar o medir, se necesita saber cuál es la mínima variación de presión que puedes medir y cuál es el mínimo valor que puedes medir. Es posible que la respuesta sea, pues es que no tengo todavía el experimento más adecuado o más con mayor resolución. Pero en tu experimento, ¿cuál es la resolución que tienes? Entendiendo que la variable física, la magnitud física que tú mides es la absorción óptica, ¿no? Ok. Se refiere como a la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad y resolución, en efecto. Ok. Bueno, eso no lo he monitoreado porque para eso pues tendría que, digamos, acompañar este sistema con una detección clásica, o sea, poner aquí un sensor que ya esté calibrado y saber cuál es la intensidad real de la onda fotoacústica, ¿no? No me atrevo a meter los sensores en el alcohol todavía, pero podría hacerlo con agua, ¿no? Y poner, digamos, un detector de ultrasonido aquí, monitorear dependiendo de la respuesta de nuestro sensor, saber o calcular, extrapolar cuál sería la amplitud de mi onda fotoacústica y luego llevarlo a los niveles de gris que es capaz de, no sé, de notarse en la imagen. Se me ocurre que así lo haría. Sí, bueno, se puede hacer de manera relativa. Es decir, generas una señal, la detectas con un sensor a que no esté calibrado y luego saca la razón entre las señales, ¿no? Dado ese sensor, ¿no? Pero bueno, es importante por lo que comentas de que en aire necesitas achicharrar. ¿Qué objetos, de qué color, de qué coeficiente de absorción, si son transparentes, los que puedes generar la señal fotoacústica y la puede detectar? ¿Qué objeto utilizaste aquí para generar la señal fotoacústica? He podido detectar solo objetos altamente absorbedores como objetos de grafito o de aluminio. Ok. Bien.
No, y también ya con esto termino, te felicito porque has hecho mucho con poco. Creo que esa es la característica de este grupo, debemos de cambiarle el nombre. Es hacer mucho con poco, y está muy interesante. La otra pregunta, ¿ya publicaste ese trabajo? Nos rechazaron. Estamos ahí Bueno. trabajando en las posiciones. Lo preguntaba para que lo compartieras, pudiéramos tener una información bibliográfica, ¿no? Cuando lo publiques, pues nos comparte la información, por favor. Creo que te estamos escuchando un poco cortado. Sí, está muy cortada Bueno, gracias, Okay. Yanier, y felicidades. Excelente trabajo a ti y a Geminiano. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Me pregunta, bueno, Orlando levantó la mano y luego tengo una pregunta de Marco, pero la voy a decir yo porque creo que no le sirve su micrófono. Entonces, Orlando, adelante. ¿Qué tal, Yanier? Felicidades, muchas gracias por la plática. Hola, muchas gracias. Sí, oye, quería preguntarte algunos detalles sobre tu parte experimental. Por ahí creo que me perdí un poquito en la parte de la velocidad del LED. ¿Cuál es la velocidad que lograste tener del estrobo? Y la cámara, también, ¿cuál era la velocidad de captura que lograbas controlar en esta cámara? Y el espejo. Ok. Pues, a ver, empecemos por la primera. El LED, lo mínimo que pude hacer fue un pulso. Bueno, lo mínimo es razonable, porque yo le puedo dar un pulso de menos de 1 microsegundo, pero no con la suficiente luminancia para alimentar todo este sistema, que si lo vemos, pues aquí no está a escala, pero las distancias son 1.5 metros de aquí hasta aquí, y luego 1.5 metros hacia atrás, y luego, pues todo esto pues, es como 4 metros, ¿no? Entonces mi LED tenía que tener la suficiente luz para alcanzar todo esto, atravesar las paredes del recipiente, el alcohol, sufrir toda la atenuación esta, y luego llegar hasta el sensor, ¿no? Entonces, lo mínimo que pude hacer, sobrecitándolo con hasta 5 amperes al LED, fue de 2 microsegundos. Con 2 microsegundos todavía tenía luminancia suficiente. Ajá. La cámara. La cámara es una cámara Jenny, no sé, no recuerdo el modelo, pero lo más que daba, según el fabricante, son 300 frames por segundo. Pero yo no logré bajar que su tiempo de adquisición fuera menor a 100 microsegundos. Entonces, en 100 microsegundos, imagínate cuánto vuela la onda. Pues muchísimo, ¿no? Si va a 1100 metros por segundo, pues sería 1.1 milímetro por microsegundo. En 100, pues serían 100 milímetros. Hasta se sale de la pecera. Entonces, no. Eso no servía. Había que poner la fuente estroboscópica. La gente que tiene más lana, pues aquí pone un láser pulsado y ya, resuelve el problema. O pone una fuente estroboscópica de las buenas, de las chidas ahí, japonesas, que cuestan como 200,000 pesos, y ya resuelven el problema y hacen unos perfiles lindos aquí, delgaditos, pero bueno, hay que trabajar con lo que uno tiene. Y el espejo, que era lo otro que me preguntabas, es un espejo cóncavo que tiene una distancia focal de 1.15 metros. Ok. Oye, pero entonces tú lo que estabas tratando de hacer es hacer un estrobo y el estrobo, la cámara va capturando los frames. ¿Estábamos en lo mismo? Sí, el estrobo, la cámara y el pulso láser están sincronizados. Yo solo tomo una fotografía por vez del estrobo.
De hecho, yo enciendo, a ver, primero el láser viene por aquí y le da a la muestra, se genera la onda acústica y yo todavía no enciendo el estrobo, la dejo que salga la dejo que salga de la muestra y que empiece a nadar aquí en el alcohol. Y ya cuando se ha separado un poquito, mando el pulso de luz, mando este pulso de luz LED, porque mientras tanto la cámara no ve nada, todo esto está oscuro. La cámara mira para acá y dice, ahí no hay nada, está oscuro. Hasta que el pulso LED ilumina y él alcanza a ver por dónde va la onda. La fotografía, a pesar de que digamos, el obturador de la cámara dura mucho tiempo abierto, solo es capaz los sensores de integrar durante el tiempo que está encendido el strobo. Claro. Pero entonces tomas fotografías sincronizadas al estrobo y al láser. Y lo que me queda duda es cómo sabes o cómo armas esta secuencia de video para distintos tiempos de la onda. Porque pues me imagino que si estás tomando fotografías y cada pulso genera para distintos tiempos, pues tienes que activar en distintos momentos el estrobo para hacer a su vez la captura en la cámara, ¿no? Así mismo es. Este LED que está aquí está conectado a un driver, que fue el que yo hice, ¿no? Y luego del driver, aquí puse una unidad de retraso, que tiene un nombre muy bonito, pero eso es un Arduino, ¿no? Que yo puse ahí. Y ese Arduino le cambio, digamos que a ese Arduino le alimento el pulso de sincronismo que viene del láser. Y yo con el software directamente, pues ni siquiera le puse un control ahí, pero con el software le digo, cuando llegue el pulso del láser, espérate 1 microsegundo. Y luego le dije, espérate 2. Y luego 3. Y fui tomando 1 foto, 2 fotos, 3 fotos, y estas son como 25 fotos. Y ya luego las hice una animación, y por eso se ve en video, pero son solo fotogramas. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Oye, ¿y el espejo de qué diámetro es? Aprox. Es como de 20 centímetros. 20, así está grandecito entonces. Sí, por la zona. Sí, más o menos, pero bueno, es que depende, ¿no? Depende de lo que tú quieras monitorear. Depende. Si ves, aquí está sobrado, o sea, no hace falta dejar llegar la onda hasta acá para luego tener que hacer todo el regreso de esa onda, ¿no? Con que acabe de salir de la fuente, pues ya es suficiente para tomar la foto y hacer la inversión. Claro. Pero bueno, es el espejo que teníamos, es como de 20 centímetros. Sí, lo que pasa es que ahí luego se meten reflexiones en el medio que las vas a captar para distintos momentos futuros, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, si no has dejado que se estabilice el medio, ¿no? En este caso el alcohol, vas a capturar en una imagen subsecuente el medio, o sea, la perturbación anterior, pues, cuando la onda ya chocó. Exactamente. Ya. Ok. Muchas gracias, Janet. Felicidades. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Marco tenía una pregunta, pero me digo, no podía abrir su micrófono. Pregunta que si le puedes decir cómo es tu láser y si está enfocado, si es de hoja. Parece que son las preguntas. Ok. El láser es un láser sintonizable de ancho de pulso de 4 nanosegundos. Ahí estoy trabajando como a 20 milijoules por pulso. Y aquí en esta imagen se ve cómo está enfocado. O sea, está enfocado solo en una dirección. ¿Sí? En una dirección, digamos, si enfocáramos, cuando usamos lentes cilíndricas, esa lente solo actúa en una dirección, entonces lo que genera es como si fuera un plano de luz, como una hoja de luz literalmente, porque las lentes
solo digamos que lo enfocan en el eje Y, solo en el eje Y, ¿no? En el eje X es un plano infinito para la muestra, ¿no? Es un plano de luz infinito. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. ¿Qué si era de hoja? Sí, es una hoja de luz. Es una hoja de luz. Es dual porque yo lo que hice fue el láser, que no está aquí dibujado, pero lo pasé por un divisor de haz para generar dos brazos y darle a la muestra por ambos lados. Porque si no, generaría solo la mitad de esta onda, ¿no? Porque del otro lado no hay excitación. Entonces, perdería para los casos de... ay, perdón. Para este caso, por ejemplo este, ¿no? Cuando yo le daba por un solo lado, pues obtenía la mitad de este hexágono y estas otras partes no se excitaban. Entonces no iba a generar la figura del hexágono, que era lo que yo quería. Entonces le di, digamos, con el láser por aquí y por aquí. Okay, muchas gracias. Geminiano, adelante. Gracias, Lenin. Bueno, no quería dejar la oportunidad de solamente reconocer el trabajo que ha estado desarrollando Yanier, que es bastante interesante. No se ha tenido suerte con la cuestión de la publicación, pero bueno, vamos a trabajar en base a los comentarios de los revisores, que cuando uno manda los trabajos, después resulta que ya todo el mundo ha hecho lo que uno presenta y pues obviamente tratan de que ese trabajo no nos salga adelante. Pero bueno, lo importante es, como le digo a Yanier, aprender de los comentarios y tratar de preparar mejor el manuscrito de tal manera que pues la próxima vez pues haya mejor resultado. Obviamente también hay mucho trabajo que no presenta en relación a este tema, pero obviamente el tiempo siempre es la limitante. De hecho, pues obviamente es reconocible el detalle con el cual ha hecho la exposición. Bueno, al final del día, creo que la limitante que tiene en cuanto a la resolución y sensibilidad que ha alcanzado en su método es todavía cosa que hay que caracterizar, porque pues obviamente necesitamos para empezar sistemas que tengan una absorbancia bien calibrada, de tal manera de correlacionar la amplitud de la señal que se está detectando en campo completo, es decir, la modulación en niveles de gris, con el valor de la absorbancia o de la densidad óptica del medio, ¿verdad? Y en cuanto a resolución, sí tiene algunos resultados, creo que eso no los presentó, pero estos resultados van más bien en sentido de cómo afecta el ancho del pulso de la luz estroboscópica a la precisión de su construcción, ¿cierto, Genial? Sí, así es. Ese resultado no lo presenté por el tiempo, pero efectivamente lo que hice fue comprobar que el ancho del pulso estroboscópico me limita enormemente la resolución que puedo alcanzar. Y esto se debe a que un pulso más ancho, pues me da un perfil más ancho aquí. Y cuando hago la reconstrucción, pues me genera un punto menos definido. Entonces, ahí está el estudio de cómo afecta en el ancho final del punto que se rescató aquí en algo como esto, pero en ese caso lo hice con absorbedores de 0.5 milímetros. Entonces, estamos ciertos de que la resolución del sistema está por ese orden, o sea, es capaz de resolver 4 líneas por milímetro, pero que el ancho del pulso estroboscópico que estamos utilizando es el que fundamentalmente afecta a que no podamos mejorar esa resolución, ¿no? Obviamente hay otros factores como poder mejorar el sistema óptico para la adquisición del campo de visión. En este caso se usó un telefoto, si no mal recuerdo, que solamente, bueno, a pesar de que captura una gran parte, pues hay que recortarla de tal manera de solamente quedarse donde se está monitoreando el evento, y eso también
da pie a que se pierda resolución en el momento de hacer la reconstrucción. Obviamente, lo deseable es tener un sistema óptico formador de imagen que maximice la captura en el sensor de la cámara. Pero bueno, eso ya es trabajo a futuro y cuando haya, por supuesto, recursos para llevarlo a cabo. Pero bueno, gracias, Yanier, y felicidades. Ojalá haya más resultados. Sí, muchas gracias. Gracias, Geminiano. ¿Alguien más que tenga preguntas para Yanier? Levante su manita. Bueno, sí, en lo que alguien se anima. Yo te iba a preguntar varias cosas que surgen de mi desconocimiento completo de la parte experimental. Habías mencionado que probaste con agua y con alcohol, ¿no? Como medio para ver tus perturbaciones acústicas. ¿No probaste otro medio que tenga un diferente módulo elástico? O sea, por ejemplo, aceite, no sé, uno que no sufra tanta evaporación como el alcohol, por ejemplo. Ok, lo que hice fue buscar en una tabla el coeficiente de Glaston, que es como, imagínate, bueno, nosotros que estamos en esto, el coeficiente de Grunissen, que nos dice, pues es la capacidad del medio de transducir, digamos, la energía que absorbe en sonido, ¿no? Pues el de Glaston es la capacidad que tiene ese medio en transducir la presión en cambio de índice de refracción. Entonces los aceites están más abajo del agua. Entonces no tendría sentido. Porque digamos que iríamos en dirección contraria, o sea, necesitaría más presión para cambiar el índice de refracción en un punto, ¿no? En un poquito. Entonces no. Pero sí hay otros mejores. Okay. Hay un artículo que utilizaron pentafluoruro de carbono, qué sé yo, algo así. Pero no, es caro, es costoso y además, imagínate que tú propongas un proyecto como este y digas que tienes que meter la muestra en pentafluoruro de carbono, pues ya te van a decir, no, eso no tiene como aplicación biomédica y ya ese trabajo no va a funcionar, ¿no? Entonces, la idea es ir a cosas más simples o si ya se pudiera, que sería como el sueño más bonito, es no tener que usar nada, ¿no? No tener que invadir la muestra de ninguna manera, o sea, dejarla ahí intacta. Pero bueno, es un poquito difícil todavía eso. Y en cuanto a la cámara que mencionabas que, o sea, sí me surgió la misma duda que tenía Orlando respecto justo a que cuando estás haciendo el estrobo, pues en realidad lo que estás haciendo es capturar como instantáneas de la muestra, ¿no? Y tú mismo mencionaste que estás finalmente reconstruyendo todo como si fuera una animación. Pero me llama la atención que esa cámara que están usando, dijiste que les daba 300, se supone, ¿no? 300 fotogramas. Y no sé, yo sé que esta cámara es una cámara de estas cuadraditas raras que usaban antes, no sé ahora, pero creo que ahora ya hay cámaras comerciales mucho más rápidas, ¿no? ¿No te sirven esas, incluso hasta los celulares? Bueno, sí, efectivamente, he visto cámaras más rápidas, pero de hecho probamos con una cámara de Raspberry y obtuvimos imágenes. Pero lo que pasa es que para este tipo de eventos hay dos tecnologías en cuanto a sensores. Una que es una cámara como de campo completo y otra que va haciendo, digamos, un barrido, ¿no? Va muestreando línea a línea. Y entonces es ese tipo de cámaras que las más económicas casi siempre hacen eso. Lo que hacen es, va muestreando línea por línea y va muestreando de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza ese tipo de cámaras en eventos que se van moviendo, lo que pasa es que se deforman y hay imágenes ahí de que toman una foto de un ventilador y las líneas de arriba capturan las paletas del ventilador en una posición y ya las de abajo, por el tiempo de demora,
pues lo capturan en otra y se deforma toda la imagen. Ahora realmente no recuerdo cómo se llaman esos tipos de cámara, pero pues se requiere eso, ¿no? Que capture todos los píxeles a la vez. Y eso encarece las cámaras. O sea, no hay cámaras baratas de ese tipo. Ah, ok. Sí, porque como dices tú, pues creo que el estrobo es un elemento adicional que complica más el procedimiento experimental, ¿no? Exactamente, es mucho más complejo. Si tuviéramos una cámara más rápida, pues no hacía falta eso. Ok, no, pues está muy interesante. Digo, ahora ya hay que darle ahí con Enrique para que saquen el modelo, que es lo divertido del asunto. Ok, bueno. Pero bueno, un él se trabajo muy divierte con eso. interesante. Yo me divierto en Tú el también laboratorio. diviértete. Ah, está bien. Un trabajo muy interesante, Janier, es una manera muy diferente de hacer las cosas, ¿no? Bueno, entonces no sé si alguien más tenga alguna pregunta para Janier. Yo agrego una pregunta, Lenin, estando por Adelante, acá. Kike. A lo mejor respecto allá a la cuestión de la resolución en la diapositiva 9, en la anterior, ¿no podrías hacer la correlación entre los fotogramas? Porque a final de cuentas, ahí, si tú vas haciendo el proceso de correlación entre las fotografías, así matemáticamente, matriz, la integral de correlación, las turbulencias, como no tienen correlación, se te deberían ir borrando, más o menos el pulso debería de irse definiendo, y a lo mejor eso podría ser una forma muy directa de calcular la resolución que te preguntaba Gerardo, ¿no? Ya en la imagen, pues tú vas a ver, vamos, lo puedes umbralizar o podrías ver como los niveles de gris, la señal razón-ruido, y te lo comento porque hace algunos años había visto unos trabajos de una persona que tomaba fotografías de micrografías, para ser más justos, de pelotitas, así como de reacciones químicas, quería ahí seguir las reacciones, entonces lo que hacía era por las correlaciones entre los fotogramas, y ya ahí podía definir resoluciones, señales, razón, ruido, y un larguísimo, etcétera. Entonces, ¿sería viable o no sería viable? Sí, de hecho yo he visto que hacen eso mismo para disminuir el grosor del perfil. Eso pudiera ser una opción. Sí, Intentarle así. más que para mejorar la imagen, o sea, más que para mejorar la resolución del experimento, porque le podrás dar ese fin, por supuesto, para ver si lo pudieras caracterizar como te lo decía Gerardo. Ok. Sí, gracias. Muchas gracias, Kike. Pues bueno, le agradecemos a Janier. Entonces, denme un segundito para dejar de grabar y no sé si hay algún otro asunto general que quieran tratar hoy. Déjame tener la grabación. Bueno, Francisco mandó